Bendiciones, hermanos y hermanas en el Señor que nos escuchan, amigos de la congregación Iglesia Presbiteriana Cumberland Ebenezer en Chicago. Nuestro saludo desde aquí a todos y cada uno de los que nos siguen, nos escuchan. Gracias por sus comentarios y gracias por sus oraciones también para el ministerio de esta iglesia. Sean todos bienvenidos a un servicio más de adoración. Es el cuarto domingo de Cuaresma y nos acercamos a la celebración de la Semana Santa. Y quiero dar la bienvenida para que nos unamos en esta oportunidad de adoración, que este tiempo de interactuar de esta manera nos acerque al Señor y nos ayude en nuestra experiencia cotidiana. Así de que sean todos bienvenidos. Les recuerdo nuestros servicios los miércoles de estudio bíblico. Esperamos vía Zoom. Y para los que no pueden vernos en Zoom, usualmente estamos tratando de poner la grabación luego para que la sigan. En esta semana no tengo ningún cumpleañero ni aniversario, así de que vamos a continuar con las oraciones y para el pueblo, y especialmente recordamos los enfermos entre nosotros. Mencionamos a la mamá de Clara, al papá de Mario por salud. La hermana Eunice también sigue delicada, y oramos por su hija Gloria y Flor Leiva. Y también hay una petición de oración especial por familiares de Luz Dolly que están experimentando los quebrantos del COVID. Vamos a orar por ellos y por otras necesidades en medio de nosotros. Oremos. Señor de la gloria, te damos gracias por la bendición de vida que nos da, la oportunidad de reunirnos a través de este medio, de conectarnos, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. Y ruego, Señor, por todas las familias, por todos los individuos que están allá frente a sus pantallas, Señor, para aprovechar estos momentos y dedicarlos, Señor, a ti para la honra y la gloria de tu santo nombre. Estamos pidiendo por aquellos que están quebrantados de salud, como mencionábamos, a la mamá de Clara, al papá de Mario, a Eunice, a Flor, a Gloria, también a los familiares de Luz Dolly, Señor. Estamos rogando para que tu mano sanadora sea sobre ellos, intervengas en sus vidas, que se haga tu voluntad, Señor, lo que sea más apropiado, y Señor, ayuda también a sus familias. Provee para aquellos que están en necesidad de trabajo o de cualquier otra necesidad física. Te estamos rogando también por los proyectos y planes de nuestra congregación, que tú, Señor, te manifiestes y nos des claridad en lo que es el futuro de esta congregación también y del ministerio de esta iglesia. Acompáñanos en el resto de este servicio, de esta reunión, para honrar tu nombre, gozarnos en la alabanza, reflexionar en tu palabra, y para que todos seamos bendecidos, Señor, por tu manifestación en medio de nosotros. En Cristo Jesús oramos, ahora y siempre. Amén. Vamos a cantar el himno de gratitud. El llamamiento para el día de hoy, el llamamiento a la adoración, dice: ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién estará en el lugar santísimo de Dios? El que nos ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, alabémosle y adorémosle para siempre. Aleluya. Amén. Unámonos para
un par de alabanzas ahora, 2 himnos preciosos, y como siempre gracias a nuestros hermanos del equipo de apoyo, no solamente a los cantantes, pero también a quienes están ahora fungiendo detrás de las cámaras y con los equipos, Brady Ramos y Jocelyn Ramírez están en entrenamiento para convertirse en las técnicas de producción de esta congregación. Vamos a ver cómo funciona eso. Hasta ahora está saliendo muy bien, y si tienen la oportunidad de contactarlas, den las gracias y anímenlas, por favor. Lo mismo a nuestros cantantes, gracias siempre por su deseo de colaborar. Va a llegar el momento en que todos vamos a poder estar cantando y unidos aquí en el templo, y volver a disfrutar de la compañía de unos y otros. Así que gloria al Señor. Vamos a alabar al Señor con cánticos. Vamos a cantar el himno A solas al huerto yo voy, el número 485. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto, más me anda ir para compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Amén. Vamos a cantar el himno Yo quisiera hablarte, el número 170. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo.
Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Amén. Amén. La primera lección de la Escritura para hoy, mis amados, es del Antiguo Testamento, el libro de Números, Números capítulo 21. Números capítulo 21, y vamos a leer versículo 4 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay ni pan ni agua, y ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor les mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Vamos a oír, cantar, acompañar otros dos himnos, y después tendremos la lectura de la segunda lectura. Vamos a cantar el himno Ven a los pies de Jesús, el número 305. Ven a los pies de Jesús, ven, no desprecies su cruz. Ven por la senda de luz, por la senda de luz, que está solo Jesús, quien tomando su cruz te brindó salvación. Mira el monte de Sión, por la senda de luz, que está solo Jesús, quien tomando su cruz te brindó salvación. Mira el monte de Sión, oye la voz del Señor, mira su inmenso dolor. Piensa que Dios es su amor, que Dios es su amor, su inmenso dolor, por hacerte el favor de brindarte salud en su gran plenitud. Dios es amor, su intenso dolor, por hacerte el favor de brindarte salud en su gran plenitud. Vuelve los ojos a Dios, vuelve a escuchar su voz, y ya no más serán dos, solo con Dios, uno solo con Dios. Ven y búscamelos, aquel bello país, lo serás más feliz.
solo con Dios. Ven y busca veloz aquel bello país, tú serás más feliz. Abre tu corazón a quien te ofrece perdón, quien con su crucifixión, con su amor redención, ofreciendo el perdón y la consolación, pues Él quiso morir para hacernos vivir. Con su amor redención, ofreciendo el perdón y la consolación, pues Él quiso morir para hacernos vivir. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno comprado con sangre por Cristo, el número 339. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y de culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo voy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores yo quiero, voy siempre Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual en los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Tengamos una lectura de invocación. Señor, tú estás en medio de tu pueblo, tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo y Señor, honramos tu presencia en medio de nosotros. Te rogamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu para la reflexión de tu palabra, que seas tú hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestra voluntad, para seguirte, para obedecerte y para servirte. Pon, Señor, en el corazón de cada uno el deseo de servirte, el de seguir apoyando, Señor, el ministerio de la iglesia y, Señor, que con la misma gracia que tú les has dado, puedan ellos también continuar dando para el sostenimiento y el desarrollo del ministerio de esta congregación. Que tu bendición y tu Santo Espíritu nos acompañen en este tiempo. Cristo Jesús. Amén. La segunda lección de la Escritura para este domingo, estimados hermanos y hermanas, viene del Evangelio de Juan, capítulo 3, un texto bastante conocido, pero nos da la oportunidad de nuevas reflexiones. Vamos a leerlo con cuidado y con atención y repasemos estos pasajes preciosos que son el fundamento de nuestra fe. Dice así Juan, capítulo 3, versículos del 10 al 21. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio.
Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie subió jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo, y no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente lo que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Y quiero reflexionar en el día de hoy alrededor de este título que he dado al sermón: una serpiente de bronce para ti, o para mí, una serpiente de bronce para mí. Y cuando estudiamos este pasaje del diálogo entre Jesús y Nicodemo, y Jesús hace esta referencia a este pasaje un poco oscuro allá del Antiguo Testamento, nos hace pensar en varias cosas. Una de ellas es que cuando hace referencia a ese pasaje allá en el Éxodo, registrado en el libro de Números, habla de que Dios mismo ordenó a Moisés levantar una figura de bronce en la forma de serpiente para poder salvar al pueblo. Y lo único que tenía que hacer el pueblo para ser salvo de su condenación de muerte era fijarse en esa serpiente de bronce que Moisés había hecho por orden de Dios. Y obviamente nos llama la atención ese hecho, que este Dios que ha dado la ley al pueblo de Israel de que no se van a hacer otros dioses delante de él, ni se van a hacer imágenes de lo que está en la tierra ni en el cielo, es el mismo Dios que le dice a Moisés que levante esta figura. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué esto? Sí. Si miramos la historia de la humanidad, vemos que en la experiencia humana, especialmente en sus acciones de reflexión espiritual o en su búsqueda de aquello más allá de lo natural, en toda cultura, de alguna manera, los seres humanos necesitan una referencia física para poder sentir, para poder alcanzar, para poder recrear ese ser divino, ese ser sobrenatural. Y cualquiera que sea la forma en la concepción de Dios, por lo regular en la mayoría de las culturas encontramos alguna estatua, alguna esfinge, alguna figura física que le sirve de ayuda a los individuos para acercarse a Dios. El pueblo de Israel no era exento de eso, ¿sí? Ya había habido una experiencia un tanto negativa cuando Moisés subió al monte Sinaí para reclamar las tablas de la ley, y mientras Moisés conversaba con Dios, el pueblo
se construyó un becerro de oro y lo adoraba como si fuera Dios. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vemos en ellos también esa necesidad humana de tener esa referencia física para encontrarse con Dios. Y obviamente hay tremendos paralelos aquí entre este pasaje de Números, capítulo 21, que leímos al principio, y el capítulo 3 del libro de Juan, porque es el mismo Jesús el que en este momento se compara a sí mismo con esa serpiente de bronce que salvó al pueblo. O sea, de la misma manera que Dios le dijo a Moisés que levantara esa serpiente para que el pueblo fuera salvo cuando la miraba. De la misma manera, en el tiempo presente, no se necesita una figura, no se necesita una referencia física para nosotros encontrarnos con Dios. Y esto es tremendamente importante porque a veces, aún en nuestra tradición evangélica, muchos cristianos evangélicos, aunque juzgan y rechazan la presencia de imágenes, muchos se apegan a otros símbolos, a otros ritos que los acercan a Dios. Y sin mala intención muchas veces, toman, por ejemplo, algunos abren allí el Salmo 90, la Biblia en el Salmo 91 y la dejan abierta allí en algún lugar especial de la casa para que venga protección de lo alto. ¿Sí? El libro abierto, la Biblia allí abierta no lo va a salvar de nada, es Dios mismo. ¿Sí? O con versículos especiales. Pero aún también con experiencias diferentes están buscando ese acercamiento a Dios, algunos en la soledad, otros oyendo himnos, referencias físicas de la presencia de Dios. Y la lección que nos está dando el Señor Jesús en esta oportunidad es que no necesitamos esas referencias físicas, no hay nada físico, no hay nada material que nos logre conectar de una manera genuina, íntegra, con el Dios creador, salvador y redentor nuestro. Y alrededor de esta experiencia vamos a mirar estos dos pasajes para examinarnos a nosotros mismos y ver si de pronto hay serpientes de bronce en nuestras vidas que no necesariamente nos están dejando ver la acción directa de Dios. Pero hay cosas interesantes en estos dos pasajes. En el primero de Números 21, definitivamente la historia del éxodo, la liberación del pueblo de Israel de allá de Egipto, todo el peregrinaje por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, es y siempre será un paradigma, un modelo de la relación entre Dios y la raza humana. Esas experiencias del pueblo de Israel en que se acercaba tremendamente a Dios unas veces, en las que otras veces se alejaba, se olvidaba completamente de Dios, son exactamente las experiencias que vivimos hoy y que se han vivido a través de los años en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo, de muchos creyentes. Porque siempre, de alguna manera, se están acercando y se están alejando de las cosas de Dios, y en esos altos y bajos de nuestra experiencia de fe se hace espejo, se hace reflexión de lo que vivió el pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Sí? Si miramos por un momento en el pasaje de Números, capítulo 21, es un Dios que está proveyendo para el pueblo. Es un Dios que le está dando alimento al pueblo, lo está sustentando en este pasaje de su vida.
y el pueblo miserablemente es ciego a la bendición. Es ciego a la bendición de Dios, que es exactamente lo que sucede con muchas personas que están viendo y recibiendo la bendición de Dios, pero son ciegos a esa bendición, no ven la bendición, y inmediatamente se desarrolla una conducta de negativismo, de renegar y de poner reparos a la bendición. No es suficiente lo que yo estoy recibiendo, no estoy contento con lo que tengo, mire los defectos que tiene. ¿Qué decía el pueblo? Estoy cansado de esa comida, ¿sí? ¿Para qué nos trajeron ustedes? Y le dicen al líder, a Moisés, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir aquí en el desierto? Aquí no hay ni siquiera agua, aquí esta comida que nos dan es pésima. Y vemos allí a los criticones, a los amargados de este mundo. Nada los tiene contentos, ¿sí? Nada los tiene contentos. Ciegos a la bendición de Dios, no ven la bendición de Dios, y lo que ven, que es la bendición de Dios, le están poniendo reparos, se están quejando, no están satisfechos. Y se desarrolla un espíritu de ingratitud. Y alguien decía, el peor pecado es la ingratitud. Sí. El peor pecado es ser desagradecido. El de que se está proveyendo, se le está dando, pero no ve esa acción como una bendición. Y eso es pecado. ¿Sí? Es pecado. Y así estaba el pueblo de Israel. ¿Sí? Se impacientaron, hablaron contra Dios, hablaron contra Moisés, dice el versículo 5. ¿Sí? Y mejor nos hubiéramos quedado allá en la esclavitud. Piense por un momento cuántas personas creyentes hay en esas circunstancias. A mí me iba mejor cuando estaba en el mundo, dicen algunos, ¿sí? Cuando estaba preocupado por Dios, cuando estaba preocupado por iglesia, no tengo tantos problemas como los que tengo ahora. ¿Han oído gente así? Yo la he oído. Sí. Y seguramente hay dificultades y seguramente hay problemas, porque esa es la realidad de la vida y la realidad de la historia humana. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas. Pero tenemos que abrir los ojos a la bendición, ver lo que Dios da para nosotros y responder en gratitud. Porque lo contrario de eso es rebeldía, es pecado contra Dios. ¿Y entonces qué sucede? Ese desagradecido, ese ingrato, está quemando las oportunidades, está quemando sus puentes, como dicen comúnmente, y eventualmente viene la desgracia, eventualmente viene la muerte. El pueblo de Israel, empezaron a aparecer víboras en el desierto, y los picaban y morían. Y había una plaga tremenda de serpientes allí en el desierto. Y al que picaban ese se moría. Y obviamente dicen, el Señor mandó esas serpientes venenosas para que los mordiera y muchos israelitas murieron. Y observen el retrato de los israelitas con el retrato de los cristianos hoy en día. No hay mucha diferencia. Solamente cuando viene la desgracia, cuando viene la situación más extrema, entonces nos acordamos de Dios. Pero por lo menos se hace, y eso es importante, porque ese es el camino a la renovación, ese es el camino a la vida nueva. Solamente cuando el individuo, cuando la persona reconoce su falta y busca de Dios, el Señor trae soluciones a las dificultades de su vida. El pueblo de Israel, y ese fue un paso importante que el pueblo de Israel dio, mostró arrepentimiento,
mostró arrepentimiento. Sí. Se acercó el pueblo a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y aquí hay un acto muy importante de Moisés. Moisés tremendo, ¿sí? Ejemplo tremendo de líder, ejemplo tremendo de mansedumbre. Dice que él tuvo un corazón tremendamente manso. Y él, aunque ya habían reprochado y criticado contra él no tuvo ningún reparo en interceder a Dios por aquellos que lo habían insultado, que lo habían reprochado, lo habían criticado. Y lo hizo, ¿sí? Se acercó a Dios, intercedió por el pueblo. Y este es otro papel importante que nosotros podemos desempeñar como creyentes. Para ese grupo de amargados, para ese grupo de desagradecidos, de ingratos que se alejan del Señor, tú puedes ser un intercesor, tú puedes ser un interventor, ¿sí? En el Nuevo Testamento, obviamente la función de intermediario que tenía el sacerdote desaparece, pero cada uno de nosotros, justamente por razón de que creemos en el sacerdocio de los creyentes, cada uno de nosotros puede ser ese Moisés que intercede por el hermano o la hermana que está en tremenda desgracia, que está viviendo las consecuencias de su pecado, y es otro papel para nosotros. ¿Ven? Entonces podemos estar en cualquiera de las dos situaciones. Usted puede ser ese que desagradecido, olvidado de Dios, que ahora está viviendo las consecuencias y la desgracia de haberse apartado del Señor, o puede ser aquel que está dispuesto a ser intermediario, a interceder por aquel que ha caído. Y esa es la práctica del Evangelio también, ¿sí? Soportándonos las cargas los unos de los otros. Porque vamos a encontrar eso. Mañana puede ser usted el que está cansado, el que está sin mucho deseo de ver las bendiciones, sin mucho deseo de agradecer a Dios, sin mucho deseo de caminar con Dios. Pero Dios va a proveer también esos Moisés que interceden por nosotros. Moisés intercedió. Y así nosotros también podemos actuar como intercesores, como interventores entre aquellas personas y Dios. Y Dios quiere que nuestra iglesia sea como eso. Porque van a ver aquellos detractores, aquellos que se apartan, desagradecidos, amargados, llevados de su parecer, que eventualmente van a enfrentar las consecuencias de su rebelión, pero también necesitan de reconciliarse con Dios. Y nosotros podemos ayudar en ese plan, de reconciliarse con Dios, y la iglesia debe ser eso. Exactamente, un lugar, y aunque no haya un lugar físico, por lo menos un círculo conectado como lo vivimos hoy en día, en los que podemos animarnos unos a otros, en el que podemos instruirnos, exhortarnos unos a otros, y realmente cada uno vivir en la bendición del Señor. Dios proveyó la solución para el pueblo, y obviamente, como les decía al principio, de una manera extraña, le pidió a Moisés levantar esta serpiente, porque sabía la debilidad del pueblo, sabía que necesitaban esa referencia física, y justamente como para recordarles de qué se estaban muriendo, les puso una serpiente de bronce, para que al verla
ellos fueran salvados de esta desgracia. Y es tremendo pensar eso, porque demandaba de que el pueblo mostrara de alguna manera una buena cantidad de fe. Y le está mostrando al pueblo, Dios le está mostrando al pueblo de que puede usar muchas maneras para traer bendición, muchas maneras para traer vida y renovación. Solamente tiene que mirar. Tienes que poner los ojos allá, en ese instrumento que Dios está usando, porque no es un ídolo, no es otro Dios, es un instrumento que Dios está usando por la debilidad del pueblo, y con solo mirarlo eran salvos. Y Dios provee en el tiempo presente también formas diferentes de esta serpiente de bronce para que veamos la presencia del Señor. No para que la adoremos, no para que se transforme en otro Dios, pero sí que nos ayuden, sirvan de instrumento para ver la mano de Dios actuando. Y esto es lo que vemos allí, sí. Pero obviamente, como mencionábamos hace un momento, es importante reconocer el error, es importante el arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial en la experiencia del rescate espiritual. Cualquiera que ha caído necesita una experiencia de arrepentimiento para poder ser rescatado espiritualmente. Eso es lo que sucedía en Números 21, allí al pueblo de Israel, ¿sí? Ellos se empezaron arrepintiendo. Pero cuando miramos en Juan 3, vemos otro elemento esencial en completar el rescate que Dios tiene para nosotros. Y ese elemento es el de la fe, el de creer, el de creer. Si usted mira estos versículos, no más el 15, el 16, el 18, cada uno de esos habla de que el que crea en Él tiene vida eterna. Versículo 15, versículo 16, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el número 18 dice, el que cree en Él no es condenado. Entonces nos repasa aquí los pasos que debemos dar y que el pueblo debe dar, que cada persona debe dar para alcanzar la renovación espiritual, el rescate espiritual, para poder disfrutar de vida nueva y vida eterna. Nos hace pensar y nos da un carácter tremendamente diferente. No solamente pensar en la dificultad del momento como el pueblo pensaba allí en el desierto, estamos sin comida, esa comida está muy mala, no hay agua, hay serpientes. Nunca miraron más allá del momento que estaban viviendo. Se olvidaron de que estaban en un proceso y Dios iba a proveer en ese proceso. Se olvidaron que la meta y más importante era alcanzar la tierra prometida. No era estar comiendo, llenándose, vivir bueno en ese momento. Era parte del proceso. Y todos los procesos para mejoramiento a veces son dolorosos y traen dificultades y tenemos que enfrentarlas. Y cuando Dios nos da el carácter de pueblo suyo, de hijos suyos, como es la promesa que Jesús le está mostrando aquí a Nicodemo, entonces no importan las circunstancias que estemos viviendo en el tiempo presente, ¿sí? Nosotros no estamos quedados aquí en este momento, en la tierra, en el mismo instante de tiempo y espacio, pero hay una promesa de vida eterna, ¿sí? Todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y este es un concepto que a veces lo usamos muy frecuentemente en nuestro discurso evangélico, pero tiene una trascendencia tremenda en la experiencia humana. Porque nos está diciendo de que nosotros no somos seres temporales, somos temporales aquí en la tierra.
pero somos seres espirituales en el cual Dios nos está dando vida eterna. No va a cesar ese momento. Va a cesar el momento físico, biológico, pero en la eternidad es para la eternidad. Y para eso se necesita fe, para eso se necesita creer en Jesucristo. Así como el pueblo de Israel miraba a la serpiente, así tenemos que mirar en el tiempo presente a nuestro Señor Jesucristo, que nos ofrece salvación por la fe. Y como dice en Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que la gloria sea solamente para el Señor. La fe es necesaria para completar el rescate y poseer la eternidad. Jesús es la única manera de alcanzar esa vida eterna. En alguna otra parte dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es promesa del cielo para todo aquel que quiere creer en Él. Y este es el debate, esto es lo que tenemos que estar experimentando cada día. Tener esa seguridad de la presencia y de la acción de Dios en nuestras vidas, que haga de nosotros hombres y mujeres que miran al futuro con esperanza, con seguridad, que no se amilanan ante las dificultades del tiempo presente, que en toda circunstancia ven la bendición de Dios y que tienen la seguridad de que Dios hace la provisión para cada momento, cuando realmente queremos ver la acción de Dios en nuestras vidas. Es posible que algunos necesiten referencias físicas para ver esa presencia de Dios, o referencias emocionales para percibir esa presencia de Dios, pero la realidad es Jesús como Dios en nuestras vidas. No una serpiente de bronce o cualquier forma material, pero es la realidad de Jesús viviendo en nuestras vidas, ocupando el trono de nuestra experiencia de vida. El desafío que tenemos hoy, mis amados, es recordar lo que la Escritura nos dice. Mirar en la palabra de Dios cómo Dios se revela a nosotros y cómo nos hace infinidad de promesas por las cuales nosotros debemos vivir y vamos a vivir en cada instante. Son las promesas del Señor, ¿sí? Aprender de esas promesas de la palabra, conocer más y más a nuestro Dios a través de la revelación que Él hace a nosotros, y el Señor está siempre allí para que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, tan lleno de gracia, tan lleno de amor. Reconozcamos la bendición de Dios, seamos agradecidos en la provisión que Dios hace para nuestras vidas. Es tremendamente triste ver hombres y mujeres que les cuesta ver las cosas buenas y bonitas de la vida. Hay muchas cosas buenas y bonitas en la vida. Demos gracias a Dios por eso. Veamos en las dificultades oportunidades para seguir adelante. Aún en la experiencia del sufrimiento, aún en las desgracias, podemos ver la acción de Dios trabajando en nuestras vidas. Dios nos quiere rescatar de nuestro mal y siempre ha ofrecido vida eterna y abundante para los que creen y viven de acuerdo a su voluntad. Y la pregunta que podrías hacerte, mi hermano, mi hermana, mi amigo, es: ¿estás viviendo esas bendiciones de Dios? ¿Estás viendo esas bendiciones? ¿Estás siendo agradecido en esas bendiciones? ¿Es tu vida una vida de provecho, una vida de progreso, una vida de confianza y de esperanza en Dios? Una vida que está lista también a ayudar, a auxiliar a aquellos que están en situación más abajo que la tuya. Esa es parte también de nuestra experiencia de fe.
Es parte de nuestra acción que debemos hacer, como lo hizo Moisés, interviniendo por su pueblo. Y Dios está listo para oír a aquellos que interceden por otros también. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de buscar al Señor en oración. No nos cansemos de buscar al Señor en su palabra y de vivir por ella. Estamos completando un año de pandemia. Hemos tenido nuestra iglesia cerrada por un año. Pero aquí estamos, por la gracia de Dios. Y seguimos. Y yo sé de que algunos de mucho ánimo, otros un poco más desanimados, pero sigamos adelante. Servimos a un Dios que tiene el control de todas las circunstancias. Y nosotros por fe vivimos, no por las circunstancias. Y el Señor quiere que tú vivas una vida plena y abundante. Y yo sé de que a pesar de que han habido situaciones tremendas en las familias, en las personas, en diferentes lugares del mundo, cuando descansas en la fe que el Señor te da y en las promesas del Señor, siempre hay la esperanza de una luz mejor para el futuro. Y lo estamos viendo gracias a Dios. Sí. Y la luz al final del túnel, como la designan algunos, se va haciendo más intensa y más grande y nos estamos acercando al final de ese túnel que hemos llamado esta pandemia. Pero nuestra fe y la misericordia de Dios nos sostienen. Y es para ti y para mí y para todo aquel que quiera creer. Así de que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de buscar al Señor. Búscalo. Como dice Isaías, mientras puede ser hallado. Sí. Entre tanto que está cercano, busquémosle. Y el Señor está dispuesto para responder. El Señor ha sido levantado para que nosotros miremos y creemos en Él y tengamos vida y seamos renovados para Él y para vida eterna. ¿Cómo estás tú? Espero que el Señor sea para ti ese blanco donde tú miras y te sostienes cuando las picaduras mortales del mundo te están azotando. La esperanza siempre está en el Señor. El Señor le bendiga, mi hermano, mi hermana. No olvide eso. El Señor está allí. Oremos. Dios de toda gracia, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú muestras tu bondad para con nosotros en la persona de Cristo. Gracias por el amor especial con que nos has amado. Y, Señor, gracias por el amor que tú pones en nosotros también para aquellos que son tus hijos, para aquellos, Señor, que pueden y deben conocerte y transformar sus vidas en ti. Bendice a tu pueblo, Señor, cada familia, cada hermano, cada hermana, en las dificultades, en los problemas que tenga, en las carencias que han ocasionado toda esta situación. A tu iglesia, Señor, no solamente local, pero iglesia universal. Rogamos por todo, Señor, y te damos gracias por tus bendiciones. Gracias infinitas, Señor. Ahora y siempre, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Respondamos en fe cantando el himno de respuesta en fe. Vamos a cantar el himno Cuán grande amor, el número 161. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui. Me ha maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor es de Cristo para mí. Cuán grande amor, pues por Él salvado fui.
se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por él salvado fui. Por mi señor pecado, mis culpas uno llevó, en cuenta cruz fue clavado, cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por él salvado fui. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre alabaré. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Tan grande amor, salvado fui. Recibamos la bendición. El Padre de toda gloria, el Hijo de amor y el Santo Espíritu nos acompañen ahora y siempre y nos ayuden a ver la figura de Cristo y solamente al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia, y ser reafirmados en esa presencia. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Les espero el miércoles por Zoom. Si usted no le llega el link, la conexión, hágamelo saber por favor y yo se la hago llegar para que nos conectemos. Bendiciones para todos.